Hola, vamos a hablar el día de hoy acerca de una enfermedad terrible. Me refiero a la diabetes. La diabetes es una enfermedad metabólica que consiste en una elevación permanente de la glucosa, del azúcar, en sangre. Esta enfermedad muchas veces es silenciosa, es muy extendida, poco conocida y pero muy dañina. Quizá todos hayan oído hablar acerca de la diabetes, pero muy pocos conocen a profundidad qué es lo que produce esta enfermedad, los daños que va a producir esta enfermedad y cómo es el desarrollo de esto, ¿no? Acá en el Perú la padecen alrededor de 2 millones de personas. Estamos hablando del 7% de peruanos que padecen esta enfermedad. La enfermedad es crónica, no tiene cura y es una patología que debe tomarse pero muy en serio. Lo ideal es que la diabetes sea diagnosticada precozmente. ¿Por qué? Para que no cause los daños que esta enfermedad suele causar, ¿no? Es muy difícil, pero eso es lo que nosotros debemos de lograr. Por eso es que debemos de tener y prestar mucha atención a algunos síntomas como por ejemplo el incremento de la sed y el incremento del apetito, ganas de ir al baño, de miccionar a cada momento, ¿no? Problemas muchas veces en la visión, pérdida de peso de manera inexplicable, ¿no? Hormigueo, adormecimiento en los pies y en las manos. Muchas veces esta enfermedad puede no presentar síntomas y recién los síntomas se van a presentar cuando ya la enfermedad está muy avanzada y las complicaciones que da son graves, y es por eso que la persona llega a darse cuenta de que padece de esta enfermedad, ¿no? Esta enfermedad nosotros debemos de abordarla lo más temprano posible y lo ideal sería abordarla en el estadio previo que se le conoce como prediabetes. Tengo prediabetes. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? La prediabetes, como les dije hace un momentito, es la fase previa de la diabetes tipo 2, donde el trastorno no es tan marcado. Hay cierto trastorno en la tolerancia a la glucosa, ¿no? Hay resistencia a la insulina, los valores de la glucosa en sangre son un poquito altos, pero no tanto como para llegar a diagnosticar la enfermedad. Por ejemplo, si nosotros vamos al laboratorio y nos hacemos unas pruebas, vamos a ver que la glucosa en ayunas puede estar en el rango de 100 a 125 miligramos por decilitro. Si nos hacemos otra prueba, como es la hemoglobina glicosilada, esta puede estar entre 5.7 y 6.4%. Y si nos hacemos una glucosa postprandial, que quiere decir tomarnos la glucosa en sangre 2 horas después de haber comido, ¿no? Esta puede arrojar unos valores de 140 a 199 miligramos sobre decilitro. Cualquier valor que exceda estos rangos, ya podemos nosotros decir que estamos ya en diabetes, ¿no? Es muy importante tratar de nosotros diagnosticar esta enfermedad en la etapa previa, como dije, en la prediabetes, para así evitar las complicaciones tan terribles de la enfermedad. Hay 2 factores de riesgo que son inmodificables. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada frente a ellos. El primero es la genética, ¿no? Personas que tienen antecedentes familiares de diabetes, padres diabéticos, abuelos diabéticos. Esas personas, si es que no llevan unos estilos de vida saludables, podrían tranquilamente desarrollar la enfermedad. Otro factor de riesgo es la edad, el envejecimiento. Contra eso tampoco podemos hacer absolutamente nada, ¿no? Pero hay factores
que sí podemos modificarlos y en los que sí podemos nosotros actuar. Por ejemplo, la obesidad, ¿no? Es un factor de riesgo importante para desarrollar la enfermedad. El sedentarismo, hay personas que no practican ningún tipo de actividad física, no practican ningún deporte, no caminan siquiera, ¿no? Cuando lo que se pide son 150 minutos semanales de caminata. No hablamos de hacer algún deporte, entrar a un gimnasio, vamos por lo más sencillo, vamos por el simple hecho de caminar 150 minutos a la semana, ¿no? Y otra cosa que es un factor de riesgo importante y acá en nuestro país se ve mucho, ¿no? Son las dietas ricas pues, en carbohidratos, grasas y altas en calorías, ¿no? Debemos de alimentarnos de manera adecuada, ¿no? Y tratar de no incorporar en nuestra alimentación tanto carbohidrato y tanta grasa que finalmente termina haciendo a nuestra comida hipercalórica, ¿no? Con muchas calorías. Una cosa importante es también tratar de evitar un poco el estrés, ¿no? Tratar de dormir bien, ¿no? Y tener un peso adecuado. ¿Qué sucede si diagnostican diabetes? ¿Es el fin del mundo? Definitivamente no. La diabetes es una enfermedad que tiene tratamiento, pero desgraciadamente, como no hay un buen conocimiento de esta enfermedad, a las personas cuando se les diagnostica diabetes parece que le están dando los santos óleos, ¿no? Se les acaba el mundo, ¿no? Y lo primero que hacen es no reconocer que tienen la enfermedad, ¿no? ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que se escucha? Tengo un poco de azúcar, ¿no? No siento nada, yo me siento bien, ¿no? Y no hacen nada respecto a la enfermedad. Entonces, el primer paso, el paso más importante cuando a una persona le diagnostican la enfermedad es reconocer que la tiene. Ese es lo principal, ¿no? Luego hay que conocer la enfermedad y aprender acerca de ella. ¿Eso con quién? Con nosotros, con los médicos, con las enfermeras, con los nutricionistas y con todas las personas involucradas y que saben del tema. No meterse a Mr. Google, porque muchas veces encontramos ahí información inexacta, o tampoco estar preguntándole al vecino, al primo, al sobrino, al tío, porque no van a tener la información correcta y la información veraz, ¿no? Es muy importante conocer realmente la enfermedad, ¿no? Y aprender acerca de ella, es sumamente importante, ¿no? Restarle importancia a esta enfermedad definitivamente no va a ayudar, ¿no? Porque acuérdense que esta es una enfermedad que es crónica, esta enfermedad no tiene marcha atrás, ¿no? Entonces, si nosotros no tomamos las acciones que debemos de tomar en el momento que las debemos de tomar, después, más adelante, van a haber muchas consecuencias, ¿no? Tenemos que saber que esta enfermedad tiene tratamiento, ¿no? Principalmente tenemos que empezar con el control en el tema de la alimentación, que ya lo dije hace un rato, la actividad física, y también hay medicamentos. Tenemos medicamentos, los antidiabéticos orales, se puede tomar 1, 2, 3 pastillas, todo va a depender de qué tan avanzada está la enfermedad y qué tanto nosotros ponemos, ¿no? En último caso se puede llegar a usar la insulina, pero la idea es que nosotros debemos de estar convencidos de que esta es una enfermedad que se puede tratar. ¿Por qué debemos de tratar la diabetes? Es importante saber esto, ¿no? Porque si es una enfermedad pues, que no nos va a producir ningún problema, ¿para qué la tratamos? Pero no, la diabetes mata. Por eso es que nosotros debemos de tratarla, ¿no? Como les dije hace un momento, el problema de la diabetes es la glucosa o el azúcar elevada en sangre de manera sostenida, de manera permanente. Esta elevación
de la glucosa en sangre va a producir un daño vascular, ¿no? Nuestros vasos sanguíneos se van a dañar. Entonces, por ejemplo, tenemos, ¿qué es lo que va a producir esta hiperglicemia sostenida en el ojo? Va a producir lo que es la retinopatía diabética. ¿Y esto en qué va a acabar? En ceguera. Eso es lo más suave, ¿no? ¿Qué va a producirle esta elevación de la glucosa al corazón o al cerebro? Va a producir infartos, ya sea cardíacos o en el cerebro, ¿no? Accidentes cerebrovasculares, ¿no? Y esto va a causar, en el mejor de los casos, muerte y en el peor de los casos, discapacidad física, ¿no? Hemos visto muchas personas que de repente tienen una hemiplegia o no pueden levantarse, son postrados crónicos por haber tenido un accidente cerebrovascular producido también por la diabetes. Esta enfermedad también afecta los nervios periféricos. ¿Qué es lo que produce en los nervios periféricos? Va a producir una neuropatía. Y esta neuropatía, a su vez, ¿qué es lo que va a producir? Produce adormecimiento, puede ser hormigueo, pero también esta neuropatía diabética puede producir dolor, un dolor permanente, un dolor crónico, un dolor lancinante que no calma con nada. Seguimos. ¿Qué otra cosa afecta la glucosa elevada? El riñón o los riñones, ¿no? ¿Qué es lo que va a producir? La nefropatía diabética. ¿Y esta nefropatía diabética en qué termina? Termina en una insuficiencia renal crónica. Me imagino que muchos de ustedes quizá tienen amigos, tienen familiares que tienen que visitar estos centros de diálisis, ¿no? Diariamente, de repente interdiario, pero son horas que tienen que estar conectados a estas máquinas. ¿Por qué? Porque sus riñones ya no funcionan, ¿no? Y esto, el deterioro de los riñones, es un deterioro que va a ir cada vez avanzando más y más y más y más, ¿no? Y finalmente esto también puede terminar en muerte. Otra cosa que se afecta en los miembros inferiores, por ejemplo, son las arterias, ¿no? Se produce una enfermedad arterial periférica. ¿Y en qué termina esto? Esto termina en las amputaciones, ¿no? Si nosotros mezclamos la neuropatía diabética con la enfermedad arterial periférica, esto es amputación sí o sí, ¿no? Empieza como una gangrena y termina en una amputación. Y así como estas patologías terribles, son las más terribles, ¿no? También hay otros órganos que se pueden afectar. Por ejemplo, tenemos el hígado graso no alcohólico, ¿no? Que también es una afección que es producto de la elevación de la glucosa en sangre. Tenemos también el ovario poliquístico. Hemos hecho un paseo rápido por la diabetes, lo que es el diagnóstico, los síntomas, el tratamiento, ¿no? No hemos hablado de medicamentos porque sería ocioso mencionar tanta medicina que hay ahora para los diabéticos, pero sí hemos hablado acerca del cambio de estilos de vida, que es lo primero que nosotros debemos de hacer si es que somos diagnosticados de diabetes. Espero que haya sido claro, ¿no? Ya vamos a estar próximamente con otros temas. Muchas gracias.